Hola, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos a vuestro canal Espiritualidad Práctica. En el estudio de hoy contestaremos a preguntas como ¿dónde se encontraba el Edén y dónde el jardín? ¿Y qué simbología vemos en el estanque de Siloé en relación a Silo, Jesús de Nazaret? En cuanto a la ubicación del Edén, se encontraba en la zona del creciente fértil y abarcaba un vasto territorio que incluía partes de varios países como Turquía, Arabia Saudí, Israel, Siria, Jordania, Líbano, Irán, Irak, Etiopía y Sudán. Podemos saber esto porque la Escritura habla de las zonas por las cuales discurrían los ríos del Edén y las riquezas que había en ellas. Aunque 6000 años atrás, cuando transcurría el Génesis a partir de la creación del hombre, la hidrografía sería muy distinta a la actual. Se conservan todavía los ríos Tigris y Éufrates. El Gijón se ha reducido a un pequeño manantial en Jerusalén, posiblemente proveniente de un río subterráneo, y el río Pisón se ha secado, al igual que toda la península arábiga. Hoy en día es un desierto, pero sus abundantes yacimientos petrolíferos indican que en la antigüedad, hace cientos de miles de años, Arabia Saudí fue un vergel con diferentes especies animales y vegetales. Leamos lo que nos dicen las Escrituras sobre el Edén, sus ríos y la localización del jardín. El jardín fue creado al este del Edén, entre el Tigris y el Éufrates, ya cerca de su desembocadura en el Golfo Pérsico. ¿Sabéis qué ciudad se ubicaba allí en la antigüedad, al este del Edén? La ciudad de Ur. ¿Recordáis quién nació en Ur y salió de allí por orden de Yahvé con destino a Canaán, la tierra prometida, hace unos 4000 años? Abraham, el patriarca a quien Yahvé hizo la promesa de que en él se bendecirían todas las naciones. ¿Por qué se bendecirían en él todas las naciones? Porque de su descendencia, en concreto de la tribu de su hijo Judá, saldría el Mesías, la raíz de David. Jesús el Cristo, el Rey de Reyes, en quien todas las naciones de la tierra que creen en él y le siguen, serán redimidas y bendecidas. La tierra de Canaán, la tierra prometida hacia donde migró Abraham, comprendía Israel, Gaza, Cisjordania, parte del Líbano, parte de Siria y parte de Jordania. Leamos Génesis 2, 4 al 17. Dice: Esta es una historia de los cielos y la tierra en el tiempo en que fueron creados, el día en que Yahvé Dios hizo tierra y cielo. El capítulo 2 de Génesis no narra la creación de la tierra en general. Esto está en el capítulo 1. El capítulo 2 narra la creación en el jardín del Edén y cómo Dios crea a Adán del polvo de la tierra, fuera del Edén, y después lo coloca en el jardín. Por este orden: primero creó al hombre, luego procedió a crear el jardín al este del Edén y después puso allí al hombre. Leamos el versículo 5. Dice: Ahora bien, todavía no se hallaba ningún arbusto del campo en la tierra y ninguna vegetación del campo brotaba aún, porque Yahvé Dios no había hecho llover sobre la tierra y no había hombre que cultivara el suelo. Pero una neblina subía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Y Yahvé Dios procedió a formar al hombre del polvo del suelo y a soplar en sus narices el aliento de vida. Y el hombre llegó a ser alma viviente. Así pues, como vemos, todavía no había vegetación en la tierra cuando Dios creó al hombre que iba a habitar en Edén. En cambio, al Homo sapiens del capítulo 1
lo creó en el sexto día, después de crear la vegetación y a los animales. Pero ese no estaba destinado a habitar el Edén. Si os fijáis en el capítulo 2, el que estamos leyendo, el hombre es formado del polvo del suelo antes de que haya vegetación en la tierra. ¿En qué tierra? En la tierra del jardín del Edén. Porque en el resto de la tierra, en el capítulo 1, la vegetación y los árboles son creados el tercer día de la creación. Y el hombre y la mujer, aquí no dice Adán y Eva, sino macho y hembra los creó, fueron creados el sexto día. Se refiere a los homínidos, a los Homo sapiens y Neandertal, que la ciencia ha demostrado que existieron. No podemos negar la ciencia, ya que está demostrada. La verdad se encuentra cuando unes ciencia y espiritualidad. Así pues, vemos cómo se está hablando de dos lugares distintos. En el capítulo 1 narra la creación de la tierra, donde vivieron los homínidos, incluyendo a Neandertal y Homo sapiens, y en el capítulo 2 narra solo lo referente a Adán y Eva y al Edén. Aquí Yahvé primero hace al hombre, y el hombre es el que cultiva la tierra y la convierte en un bello huerto. Seguimos leyendo el versículo 8. Además, Yahvé Dios plantó un jardín en Edén, hacia el este, y allí puso al hombre que había formado. Así Yahvé Dios hizo crecer del suelo todo árbol deseable a la vista de uno y bueno para alimento, y también el árbol de la vida en medio del jardín y el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Entonces Dios en Edén primero crea al hombre, luego crea la vegetación y los árboles para alimento, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo en el Edén. El jardín estaba situado al este, en la zona de las ciudades mesopotámicas de Ur y Uruk, dentro del Edén, que abarcaba un vasto territorio del creciente fértil desde Siria y Líbano, parte de Jordania, pasando por Israel, Irán, Irak, Arabia Saudí y llegando hasta Sudán y Etiopía. Pero ¿por qué puso Dios esos dos árboles en medio del jardín? El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque Dios creó al hombre y a la mujer con libre albedrío. Y Dios siempre nos prueba para ver si le somos fieles o no. Todos de alguna manera a lo largo de nuestra vida vamos a pasar por pruebas donde tengamos que elegir entre Dios y este mundo gobernado por Satanás. Incluso después del milenio, Satanás será soltado para volver a probar a toda la gente que ha nacido durante el reinado milenial, para hacer una criba, para ver quién está de parte de Dios y quién está de parte de Satanás. Por eso es soltado Satanás después de los 1000 años de reinado milenial. En el caso de Adán y Eva, habían de elegir entre Dios, la vida, o conocer lo bueno y lo malo, y como consecuencia conocer la vida y la muerte, conocer y experimentar la dualidad, lo bueno y lo malo, en un mundo dual, el mundo en el que vivimos. Cuando estudiemos la ubicación de los ríos en Edén, veremos cómo había un río de vida que representa a Cristo, del cual nacían otros 4 ríos que regaban todo el Edén. Los ríos Tigris, Éufrates, Gijón y Pisón. Estos 4 ríos nacían del río principal de vida. Este río se encontraba en Jerusalén, en la tierra prometida de Canaán en Israel. Cruzaba Israel de norte a sur. Este río principal de vida, del cual surgían los otros 4 ríos, este río primigenio y sus árboles de vida, nacían en Jerusalén, en la tierra prometida de Canaán, donde Cristo dio su vida por nosotros. Y esta tierra prometida de Canaán y Jerusalén hubiese sido el destino de Adán y Eva
si hubiesen superado la prueba y hubiesen elegido el árbol de la vida, si hubiesen rechazado a Satanás tal como lo hizo Jesús, porque el este del Edén era una zona de prueba, un lugar provisional. El lugar, el destino definitivo, era la tierra prometida, Jerusalén. Pero al fracasar y no superar la prueba de obediencia y fidelidad a Dios, fueron expulsados del Edén y no optaron a la verdadera tierra prometida de Canaán, a donde fue enviado Abraham, que fue tomado de la ciudad de Ur, donde estaba el antiguo jardín del Edén, al este del Edén. Las escrituras comienzan en el Génesis, en Edén, y terminan en el Apocalipsis con la llegada del Mesías, que pondrá sus pies en el Monte de los Olivos, en Jerusalén. Y por último, después de la batalla de Armagedón, Dios hará nuevas todas las cosas y descenderá del cielo desde Dios la nueva Jerusalén, en el mismo lugar donde se encontraba la vieja Jerusalén y en el mismo lugar donde se encontraba el Edén y el primigenio río de la vida con sus árboles de vida que representan a Cristo. El epicentro siempre es Jerusalén. Así es la palabra de Dios, perfecta y exacta en su inicio y en su conclusión, llena de secretos sagrados que nos son revelados cuando decidimos adentrarnos en el estudio profundo de las Escrituras. La primera referencia que la Escritura hace sobre Jerusalén la encontramos en el reinado de Melquisedec y la ciudad se llamaba Salem, que significa paz. Allí Abraham tuvo un encuentro con Melquisedec y le ofreció el diezmo obtenido en la batalla, y Melquisedec bendijo a Abraham y le ofreció pan y vino. Tanto Melquisedec, que fue rey y sacerdote del Altísimo, como el pan y el vino que ofreció a Abraham representan a Cristo. Más tarde, cuando Josué cruzó a la tierra prometida, a Canaán, intentó conquistar Jerusalén, pero no lo consiguió. Pero Josué sí puso el tabernáculo de Yahvé en Silo, una ciudad a 40 kilómetros de Jerusalén, que significa enviado. También representa a Cristo, tanto el nombre de la ciudad como el tabernáculo que Josué puso allí representan a Cristo. Sería el rey David en el año 1000 a.C. quien sí conquistara Jerusalén. Y de esa raíz, de la raíz de David, surgiría el Mesías. Como veis, todo conduce a Cristo, al Mesías. Y todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en el Nuevo Testamento en el Mesías. Aunque la ciudad de Jerusalén no existía como tal cuando se creó el Edén, el lugar geográfico donde debió estar el río principal del cual nacían los otros 4 ríos sí corresponde a la ubicación donde ahora se encuentra Jerusalén. Después de 6000 años, ese río ha disminuido su caudal y ahora es un pequeño río, probablemente el río Jordán, donde fue bautizado Jesús por Juan el Bautista. Todo está conectado en la Escritura. El principio, el libro del Génesis, está conectado con el final, el libro de Apocalipsis. Y los textos del Antiguo Testamento están conectados con el Nuevo Testamento. Y las profecías del Apocalipsis se cumplirán en un futuro no lejano para volver al origen. Una tierra restaurada y convertida en el jardín del Edén de nuevo. La nueva tierra. Seguimos leyendo el versículo 10. Ahora bien, había un río que procedía del Edén para regar el jardín. No menciona el nombre del río principal, pero por la localización de los otros 4 ríos debía ser el Jordán. Y de allí empezaba a dividirse y llegaba a ser, por decirlo así, 4 cabeceras. El nombre del primer río es
Pisón. Es el que rodea la tierra de Havilá. Se piensa que la tierra de Havilá y el río Pisón pudieron estar al suroeste de la península arábiga, pero no se sabe con certeza, puesto que en la actualidad no se han conservado estos nombres. La escritura dice que en esa tierra había oro, bedelio y ónice, productos que sí se encuentran en la actualidad en Arabia Saudí. Versículo 13 dice: y el nombre del segundo río es Gihón. Es el que rodea toda la tierra de Cus. La tierra de Cus correspondía al sur de Sudán y Etiopía, pero el río Gihón nace en Jerusalén. Probablemente desemboca en el mar y vuelve a surgir en la zona de Etiopía, como os muestro en el mapa. El río Gihón sí ha conservado su nombre en la actualidad y está en Jerusalén. Este manantial también se menciona en 2 de Crónicas 32:30. Dice: y Ezequías, el rey que gobernaba en Jerusalén por aquel entonces, cegó la fuente superior de las aguas de Gihón y las mantuvo dirigidas hacia abajo, al oeste, a la ciudad de David, hacia el interior de Jerusalén, para que cuando los asirios asediaran la ciudad no encontraran agua, y los habitantes de Jerusalén sí tuviesen agua de manantial. Ezequías desvió el agua desde las afueras de Jerusalén hacia el interior de Jerusalén, hacia el estanque de Siloé. Y eso es lo que significa Siloé, enviado. Versículo 14. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Es el que va al este de Asiria. Esta ubicación coincide con el río Tigris. Y el cuarto río es el Éufrates. Y Yahvé Dios procedió a tomar al hombre y a establecerlo en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo protegiera. ¿Protegerlo de quién? De los Homo sapiens del capítulo 1 que había fuera del Edén, de los mismos que dijo Caín en Génesis 4:14. Dice: tendré que llegar a ser errante y fugitivo en la tierra, y es cosa segura que cualquiera que me encuentre me matará. Así pues, había más gente fuera del clan Adán, Eva, Caín que la Biblia no menciona. Sigue diciendo: después Caín conoció a su esposa, quiere decir, tuvo relaciones sexuales con su esposa, que según el libro de Jubileos fue su hermana Awan. Y tuvo un hijo, Enoc. Caín fundó la primera ciudad de la historia y le puso el nombre de su hijo, Enoc. Este no es el Enoc que Dios llevó consigo y no conoció la muerte, ese fue posterior. Y dice el versículo 19, que después de crear a Adán y Eva, Dios creó a los animales y se los iba llevando a Adán para que les pusieran nombre. Como veis, el orden de la creación del capítulo 2 no coincide con el orden de la creación del capítulo 1, porque el capítulo 2 corresponde a la creación dentro del jardín del Edén. Aquí crea al hombre, después la vegetación y después a los animales. En el capítulo 1 el hombre es creado al final, en el sexto día, después de la vegetación y los animales. Bien, volvamos al Gihón, que es un nacimiento de agua, un manantial que está en Jerusalén. El rey Ezequías, de la tribu de Judá, desvió el agua del Gihón hacia el estanque de Siloé. Recordemos que el Gihón nacía en Jerusalén, desembocaba en el Mar Rojo y llegaba hasta Etiopía, la región de Cus. Gihón significa agua que brota. Era un manantial, una fuente. Siloé significa el enviado. Y significa el enviado no solo porque el agua fue enviada o desviada desde las afueras de Jerusalén hacia el interior de Jerusalén,
sino porque representa al Hijo de Dios, a su enviado a la tierra. Él es agua de vida, agua que sana y purifica. Él es quien abre nuestros ojos al entendimiento sagrado de la Escritura y del propósito divino. El Redentor de la humanidad y el proveedor de vida eterna en la nueva tierra. La vuelta al paraíso original. Esto es posible a través del pacto que Cristo hizo al entregar su cuerpo y su sangre como precio de compra por su pueblo. Gente de todas las naciones, judíos y gentiles, que creen en Él y le siguen y hace lo que Él les dice. Leamos Juan 9, 1 al 7. Dice: Entonces, al ir pasando, vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que naciera ciego? Jesús contestó: Ni este hombre ni sus padres, sino que fue para que las obras de Dios se pusieran de manifiesto en su caso. Tenemos que obrar las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Después de decir estas cosas, escupió en la tierra e hizo barro con la saliva, y puso su barro sobre los ojos del hombre, y le dijo: Ve a lavarte al estanque de Siloam, que se traduce enviado. Y él se fue y se lavó y volvió viendo. Ese hombre era ciego de nacimiento. Según los judíos, solo el Mesías podía sanar a un ciego de nacimiento, porque la enfermedad que venía por karma no podía sanarse. Era una consecuencia de un acto impío en una vida anterior o herencia de un acto impío en el árbol genealógico del hombre, que no se había sanado, es decir, por sus padres o por sus abuelos o por sus bisabuelos. Mientras no se sana, los hijos siguen heredando eso que hay que sanar. Por eso sus discípulos le preguntan a Jesús: ¿quién pecó, el hombre o sus padres? Pero también existe la posibilidad de que la ceguera viniera por dharma, es decir, por un acto de bondad para acumular tesoro en los cielos. Ese era el caso de este hombre. Eligió venir ciego al mundo para que Jesús obrara en él y ser así testimonio directo del poder de sanación de Dios a través de su Hijo, el Mesías, por Espíritu Santo, para dar testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías. Pero esto también apoya la reencarnación, al igual que las otras dos opciones. Si el hombre había pecado, en una vida anterior nacería ciego. Si sus padres habían pecado, heredaría esto del árbol genealógico. Y si él elige nacer ciego por dharma para dar testimonio del Hijo de Dios, en esos tres casos tiene que haber una vida consciente antes de nacer, con lo cual esto da testimonio de que hay una reencarnación. Volviendo al estanque de Siloé. Las aguas de este estanque provienen del río Gijón y fueron llevadas a Jerusalén para saciar la sed de las gentes. De la misma manera, Jesús de Nazaret, nacido en Belén, fue llevado a Jerusalén para saciar la sed espiritual de muchos. En Juan 6,35 y Juan 4,14, Jesús dice: Al que ejerce fe en mí, no le dará sed jamás. Jesús fue llamado Silo por Jacob en el momento en que daba la bendición a sus 12 hijos en su lecho de muerte. Leamos Génesis 49:10. Dice: El cetro no se apartará de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies hasta que venga Silo. A él será la obediencia de los pueblos. Jacob aquí está profetizando sobre Jesús y lo llama Silo, el enviado. La conexión de este texto, Génesis 49:10, está en el Nuevo Testamento en Juan 9:17,
donde el ciego de nacimiento, al recibir el agua del estanque de Siloé, por indicación del propio Silo, Jesús, es sanado y da testimonio por dharma, por misión de alma, sobre los milagros de Jesús y por tanto de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. También se llama Silo, la ciudad donde se instauró el tabernáculo, que representa tanto a Cristo como a la misma presencia de Dios, después que Josué pisara y conquistara la tierra prometida de Canaán. Así vemos cómo el término Silo, enviado, Siloé, el Gijón, la tierra de Canaán, Jerusalén, la nueva tierra y el paraíso de Edén, están interconectados entre sí y nos hablan acerca de que Jesús es el Mesías, el enviado de Dios, el agua de vida, el que nos sana, calma nuestra sed espiritual y nos da vida eterna. Cristo es el que nos llevará de la mano hacia la nueva tierra, al retorno al origen, al paraíso de Edén en la nueva tierra. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya sido de utilidad la información. Nos vemos en un próximo vídeo. Gracias por escuchar la palabra inspirada. Un abrazo. Chao.